Hola mis amigos y bienvenidos a El Poder de la Enseñanza, así lleva el nombre este canal. Soy el hermano Omar Pérez, bienvenidos, les doy muchas gracias por acompañarme cada semana. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras. Qué bonita forma de poder unirnos y compartir. No olvidemos que el objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a las demás y juntos edificarnos en poder venir a Cristo. Eso lo repito cada semana. Ese es el objetivo de la clase. Y creo que nos tratamos de unir al mismo objetivo que tiene la iglesia. La iglesia tiene un objetivo que es que las personas puedan encontrar a Cristo y puedan venir a Cristo. Una iglesia donde va una persona, donde va un feligrés a la iglesia y no encuentra a Cristo, creo que la iglesia no merece llamarse iglesia, no cumple el objetivo. Y una vez que la persona encuentra a Cristo, el otro objetivo es que la persona pueda venir a Él, encontrar y venir a Cristo. Ese es el objetivo de una iglesia. Y tratamos de estas clases que también cumplan ese objetivo, que la persona pueda encontrar a Cristo a través de las escrituras y que la persona a través de las mismas escrituras pueda edificarse en venir a Cristo. Así que sigamos adelante y empecemos esta semana que bien, nos va a tocar la semana del 6 de junio al 12 de junio. Vamos a ver lo que es el libro de Ruth, un libro a veces conocido como un libro de amor un poco. Es un libro pequeño y luego veremos al libro de Primera de Samuel del capítulo 1 al capítulo 3. Así que empezamos porque tenemos mucho que hablar en esta clase. Vamos a empezar hablando acerca del libro de Ruth que empieza, ¿no? Y terminamos con el libro de Samuel. El manual al cual nos guiamos es Ven, sígueme, del Antiguo Testamento. Trata esta semana con el capítulo que le ha puesto cuyo título lleva Mi corazón se regocija en Jehová. Mi corazón se regocija en Jehová. Gran título también. Como siempre ponen buenos títulos. Obviamente ese título está basado en un versículo de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Y qué podemos ver ahí? Según la lámina vemos a Ruth, ¿no? Ruth, hay que ver de que, haciendo un resumen, es que se apartó. Es una mujer la cual obviamente vivía en Moab, ¿no? En el pueblo de Moab, y la cual se apartó de los ídolos de su pueblo para adorar al Dios de Israel, el Dios de su esposo. Admirable su fe, porque ella no abandonó su nueva religión, incluso cuando murió su esposo. ¿Qué diferencia con muchos que ni bien alguien parte de nuestras vidas para que culpemos a la religión y nos apartemos de ella? Ruth, fiel, fiel en ese sentido, fiel al convenio que ya estaba haciendo o ya hizo con respecto al Dios de Israel, continuar a pesar que el esposo había fallecido. La clase de hoy está basada en la fe de las mujeres, ¿no? Qué bonito, es una clase más que todo para las mujeres. La clase pasada vimos a Débora como la profetisa. Ahora conoceremos a Ruth y también a otra mujer de gran fe como es Ana en el libro de Primera de Samuel, que lo vamos a ver después. Ante eso uno debe preguntarse, ¿y cuál es la función o rol de la mujer? En la actualidad, la mujer ha logrado muchísimo. Si por la costumbre del pueblo de Israel la mujer estaba considerada inferior, creo que eso es parte del pasado, porque en la actualidad no es considerada de esa manera. Todos le debemos mucho a nuestras mujeres, a nuestras madres, a nuestras hermanas, y obviamente que nos queda decir gracias, ¿no? Gracias por su fe. Está demostrado y está dicho que aquella persona, tanto hombre como mujer, que desde pequeño obviamente tiene una fe o en algún momento de su vida, eh, esa fe
que ha tenido empieza a crecer es gracias a haberlo aprendido en los regazos de su madre. Es importante eso, ¿no? La crianza obviamente incluye que las mujeres enseñan a tener fe, fe en Dios, fe en Jesucristo. Y eso es gracias a ellas, ¿no? Gracias a las mujeres. Así que vamos a ver el libro de Ruth. Aquí vemos a dos imágenes. No, es un poco conocida la historia. Hay muchas películas con respecto al libro de Ruth también, ¿no? Es uno de los libros más breves del Antiguo Testamento y tiene algunas características especiales que lo diferencian de los demás. Según algunos estudiosos mencionan que este libro de Ruth fue escrito después del reinado de David. Y para eso el autor narra lo que se vivía en ese momento, que el pueblo de Israel está dividido en dos tendencias. A veces eso es lo mismo que sucede en nuestros países, ¿no? Pero en este momento donde vamos a ver los acontecimientos que se escriben con respecto al libro de Ruth, es que el pueblo de Israel está dividido en dos tendencias. Una tendencia, unos querían mantener la pureza del judaísmo, es decir, no mezclarse con los demás. Y otros que deseaban poder abrirse a las naciones vecinas. Otros eran, no hay que estar nosotros solamente en Israel, en el judaísmo, sino también a los demás, a los vecinos. Mientras un grupo quería prohibir los matrimonios mixtos, los otros querían expandir el judaísmo. En este grupo están, por ejemplo, los que querían expandir el judaísmo, están los libros de Ruth, que vamos a ver el día de hoy, luego que veremos el libro de Job, el libro de Jonás. Esos son libros cuya tendencia, obviamente, es poder que el judaísmo se extienda a las demás naciones. No todos los libros son así, pero este libro de Ruth se extiende, ¿no? Ya lo vimos, lo que dije hace un momento, de que Ruth era moabita que pertenecía a la nación o al país de Moab, que estaba al costado derecho del Mar Muerto, ¿no? Donde estaba ya prácticamente la tierra o la herencia de la tribu de Ruén. Cerca a ellos estaba Moab. Obviamente, eso de ahí era Ruth. Ahora, si entramos a ver lo que es el libro de Ruth, vamos a ver, y para ello, vamos a ver que la bendición que habían tenido acerca de la tierra prometida, ¿qué bendición habían tenido ellos? ¿Dónde quedó la bendición de que en la tierra prometida fluía leche y miel? Porque miren lo que decimos, vamos a ver ahorita a empezar a leer un versículo que es el versículo 1. El versículo 1 de Ruth menciona, dice, y aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab, él y su esposa y sus dos hijos. Pero qué raro, ¿verdad? El versículo 1 menciona que hubo hambre en la tierra. ¿Qué pasó? ¿Y cuál era la bendición que habían tenido acerca de la tierra prometida? ¿Dónde quedó la bendición de que en la tierra prometida fluía leche y miel? ¿Recuerdan? En sentido figurado, no había salvador en Israel porque se habían vuelto a la idolatría de sus vecinos. El Señor había advertido acerca de las consecuencias de quebrantar la ley. Él lo dijo en Deuteronomios, capítulo 28, versículos del 17 al 18, maldita será tu canasta y tu tienda, maldito será el fruto de tu tierra, lo dijo. Si es que ellos obviamente no expulsaban a todos los que se encontraban en Canaán. A causa de la maldición, obviamente no había pan en la casa del pan. En la casa del pan no había pan. Y eso es lo que vemos en el versículo 1. Hubo hambre en la tierra. Para entenderlo más o menos, sale la familia de Noemí, que ya lo vamos a ver, con su esposo y sus dos hijos, ¿no? ¿Y sale a dónde? A Moab, cerca nada más, ¿no? Para tener una idea, la distancia entre Moab e Israel no es tan lejos, ¿eh? Un poco más de unos 30 millas, los que no, a la conversión, para entender lo que es millas, viene a ser un promedio de 50 kilómetros.
50 kilómetros o 30 millas era la distancia entre Israel y Moab. Dios específicamente había prometido que siempre habría abundancia si Israel era obediente. Pero acá vemos de que había hambre. Entonces, por lo tanto, había desobediencia, ¿no? Por lo tanto, hambre en la tierra significa que Israel, como nación, no estaba siendo obediente al Señor. Veamos qué dice en Deuteronomios, capítulo 11, versículos del 13 al 17. Dice, si obedecereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Dios, a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás, y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Bien clarito menciona en Deuteronomios cuál iba a ser los problemas de Israel, que si es que ellos no se apartaban de los dioses, de los vecinos, y si ellos no cumplían o obedecían los mandamientos. Obviamente los cielos se cerraban, obviamente que ya tenían problemas en sus cosechas, obviamente que iba a haber hambre. Eso provoca el hambre. Y eso es lo que vemos, lo que ocurre en el tiempo de Ruth. En el tiempo de Ruth que empieza, obviamente ese versículo vemos que había hambre, ¿no? Algo terrible. En la tierra bendita hay hambre. Ahora, conforme pasó el tiempo, ya la familia de Noemí, que lo vamos a ver, esta familia de 4 personas, una pareja de esposos y 2 hijos, salen, se van a Moab, y conforme pasó el tiempo, unos 10 años más o menos, murieron los hijos de Noemí. Obviamente muere el esposo, luego mueren los hijos, y así que ahora había 3 viudas, ¿no? Los hijos ya estaban casados. Se queda Noemí se queda viuda, y se quedan pues estas 2 muchachas o esposas de los hijos de Noemí, se quedan viudas, ¿no? Noemí y sus 2 nueras, 3 viudas. Orfa y Ruth se llaman las nueras. El ser una viuda sin hijos era ser de la clase más baja y menos privilegiada en el mundo antiguo. No tenían a nadie que la sustentara. Y tenían obviamente que vivir de la generosidad de los extraños, ¿no? Era prácticamente el estado o la clase social más baja que había. Noemí no tenía familia en Moab, ni nadie más que la apoyara. Era una situación desesperante. Lo que les esperaba era lo más difícil en la vida, la miseria. Noemí hace lo que cualquiera haría. ¿Qué sucede cuando alguien cae en desgracia? ¿Qué es lo primero que hacemos? Regresar a sus orígenes. Noemí prefiere morir en su tierra conocida que en tierras extrañas. Lo más sensato para Ruth y Orfa, las nueras, era quedarse en sus tierras. Estaban sus costumbres, estaban sus comidas y sus familias. No tenían hijos, por lo que podían volver a rehacer sus vidas. Orfa toma esa decisión, a diferencia de Ruth, que toma la decisión más difícil de su vida: acompañar a Noemí, su suegra. Nota. Vamos a ver si hay bastantes notas. En este caso vamos a poner una nota. Según algunas tradiciones judías, dicen que Orfa, escuchen bien esto, Orfa, la nuera que se queda en Moab, tuvo 4 hijos, y uno de ellos es nada menos que Goliat, el gigante Goliat. Dicen las costumbres o las tradiciones judías que de ella provino el gran Goliat. Se quedó y tuvo sus hijos. Y obviamente, pues, vamos a ver quién es Goliat después, ¿no? Ya aunque ya lo sabemos también, ya lo hemos escuchado muchas veces.
Para ello, en el versículo 5 del capítulo 1 de Ruth, dice, y murieron también los dos, Malón y Quelión, los hijos de Noemí, ¿no? Quedando así la mujer desamparada, sin sus dos hijos y sin su marido, en el versículo 5, ¿no? Eso es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Cómo pierde a sus varones Noemí, tanto esposo como sus dos hijos. Ahora, Noemí, al ver lo que pasa, les dice a sus nueras una ley antigua, ¿no? Una ley establecida no por Moisés. Aquí tomemos nota de esto. Esta ley, la cual ahorita voy a explicar un poquito, no es dada por Moisés. La ley mosaica ratifica la ley. Esta ley es más antigua que Moisés, ¿no? Pero la ley mosaica lo ratifica. O sea, quiere decir, sí, está bien y se tiene que hacer, ¿no? ¿Qué sucede? La ley consiste en ¿qué sucede si un hombre casado muere y no ha tenido hijos? O sea, uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que iba a suceder en la ley? ¿Qué sucede con la viuda? Había reglas apropiadas en relación con estos asuntos. Una regla era que si un hombre moría sin un hijo, su hermano o el pariente más cercano del esposo tomaría a la viuda y levantaría descendencia a su esposo, para que su nombre pudiera continuar en Israel y no fuera borrado. Te puede gustar o no, pero esa era la ley. Se ve un poco como, ¿cómo voy a estar casada otra vez con el hermano y con el hermano menor? Pero esa era la ley. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero ahorita vamos a analizarlo un poco más. Tenemos que saber que una mujer viuda en esa época no era bien vista y con esta ley indicaba que la mujer no se quede desamparada. Ya va cambiando el panorama. Esto se llama redimir. El que se casaba con la viuda, obviamente estaba redimiendo, pagando. Por lo que al mismo tiempo indicaba que los hombres debían casarse lo más pronto para que no puedan casarse con la viuda. O sea, tenía sus pros y sus contras, ¿no? Aquellas familias donde tenían varios hijos, obviamente se casaba el mayor y automáticamente el que seguía ya estaba pensando en casarse también, porque si no decía, pues yo tengo que redimir. Y eso es lo que no quieren, ¿no? Porque prácticamente era una imposición que se tenía que hacer. Ahora, también vemos con esta ley que se consideraba un acto de injusticia, que el pariente más cercano no tomara a la esposa del difunto o que la viuda no quiera casarse con uno de los hermanos y quiera casarse con alguien más fuera de la familia. En Deuteronomios, capítulo 25, versículos 5 al 10, menciona eso, ¿verdad? Cuando un hermano, dice, cuando hermanos habitaren, voy a leerlo, lo que dice en el versículo 5 al 10 de Deuteronomios, capítulo 25, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie. Miren lo curioso de la tradición, ¿no? Le tenía que quitar el zapato. Y aquí viene lo degradante también, ¿no? Le escupirá en el rostro. ¿Se acuerdan esta parte del escupir en el rostro, que es algo bien degradante, ¿no? Es lo que le hicieron a Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando Cristo ya está a punto, obviamente, de ser crucificado, él va con los sacerdotes y ahí le escupen en la cara.
Luego lo veremos, ¿no? Bueno, volviendo al versículo, dice, y hablará, una vez que lo escupen en la cara, y hablará y le dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Qué curiosa tradición, ¿verdad? Fin de los versículos. Esta ley no es mosaica, una vez más, lo repito, no es mosaica, como muchos creen. Es una ley antigua. Esto lo vemos en el Génesis capítulo 38. Recordemos cuando la historia de Judá y Tamar, su nuera, ¿se acuerdan? Eso es antes de Moisés. Antes, ¿quién es Judá? Pues el hermano de José, el vendido a Egipto, ¿no? Él también pierde sus hijos y obviamente Tamar, su nuera, eh, se muere con perdón, se casa con su hijo de Judá y al final vemos de que ella pide que se case, también tiene su otro hijo y muere, y luego tiene creo que otro hijo más y también muere, y así que pide el tercer hijo, ¿no? El cuarto hijo, perdón, pide porque tres hijos se habían muerto, el cuarto hijo, pero no lo quiere dar Judá hasta que él está con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque esa era la ley, ¿verdad? O sea, no se podía abandonar a las mujeres. Entonces, qué curiosas tradiciones, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está establecido en esa época. Este caso de la viuda que no tiene hijos, miren, ¿eh? Este caso que he mencionado ahorita, que he leído, y el caso en este caso de Noemí, que no tiene hijos, lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando le hacen una pregunta, ¿se recuerdan? A Jesús, y sería bueno verlo ahora para poder entenderlo, ¿no? Lo voy a ver, lo vamos a ver ahorita. En Mateo capítulo 22, versículo 24-34, hago un paréntesis, ¿no? Para poder entenderlo, porque eso lo vamos a ver el próximo año y tenemos que ver y entender las costumbres para poder entender el Nuevo Testamento, ¿no? Y vamos a leer la historia. Está en Mateo capítulo 22, versículo 24 al versículo 34. Dice, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros, qué curioso, ¿no? Ellos se ponen, ¿no? Entre nosotros, dice, 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Los 7 hijos estuvo con esta viuda. Y después, dice, de todos murió también la mujer, pues ya era tiempo que muera. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Hacen la pregunta, ¿no? Una pregunta interesante. Vamos a verlo ahorita. Si es buena pregunta, mala pregunta, vamos a ver. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, están mal ustedes, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, dice Jesús, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. El Señor Jesucristo no contestaría esta pregunta hecha por los saduceos. ¿Quién le hace esta pregunta a Jesús? Los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos se basaron en el principio en cuestión porque se estaban burlando de la doctrina y de la resurrección, obviamente. Los saduceos no creían en la resurrección. La pregunta estaba basada en un principio verdadero de la ley de Moisés. Ellos lo mezclan, ¿no? Se basan en ese principio, pero se burlan de eso. Los saduceos no creían en la resurrección, por eso hacen esta pregunta absurda y burlona. Obviamente que según este caso sería mucha mala suerte, ¿no? Si lo vemos de mala suerte, si lo queremos llamar así, que una mujer se case con 7 hijos para levantar descendencia y ninguno le dé hijos. ¿7 hijos?
¿no? ¿Verdad? Ya es algo absurdo, algo grotesco. Eso es lo que estaban haciendo los saduceos cuando le hacen esa pregunta, ¿no?, a Jesús. Jesús, obviamente, eh, vemos de que la mujer para levantar descendencia y pues ninguno le dio hijos, ¿no? En este caso que están poniendo ellos. Jesús les contesta diciendo que luego ya no hay matrimonios. Es decir, ante la pregunta absurda de ustedes, la mujer sería del primer esposo, es lo que dice Jesús, ¿no? Eso es lo que responde prácticamente Jesús a los saduceos. Entonces, esta mismo lo estamos viendo en el caso de Noemi, ¿no? En el caso del Antiguo Testamento, en el libro de Ruth que estamos, vemos que obviamente las hijas se quedan desamparadas o las nueras de Noemí se quedan desamparadas porque han perdido sus esposos, pero no hay más hermanos. Ya lo vamos a ver ahorita. Esto mismo lo vemos en Jesucristo también, ¿no? En el Nuevo Testamento, cómo se entrelazan. Y es bueno conocer las costumbres para luego, cuando estemos en el tiempo del Nuevo Testamento, pues no nos sea difícil. El presidente Thomas S. Monson dijo lo siguiente: pienso también en un relato que leí sobre una dulce dama, la esposa de uno de nuestros primeros pioneros. Su nombre era Catalina Curtis Spencer. Estaba casada, dice, con Orson Spencer, un hombre sensible y bien educado. Catherine se había criado en Boston y era culta y refinada. Tuvo 6 hijos. Su delicada salud se deterioró por la exposición y las dificultades después de que su familia se vio obligada a abandonar Nauvoo. El elder Spencer les escribió a sus padres de su esposa y les preguntó si podía volver a vivir con ellos mientras él establecía un hogar para su familia en el oeste, obviamente, ¿no? Su respuesta fue la de sus padres, que renuncia a su fe degradante y podrá volver, pero nunca hasta que lo haga. La hermana Spencer no renunciaría a su fe. Cuando le leyeron la carta de sus padres, ella le pidió a su esposo que tomara su Biblia y le leyera del libro de Ruth lo siguiente: ruégame que no te deje ni que vuelva a seguirte. Voy a ir, y donde tú moras, yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Afuera, la tormenta rugía, las cubiertas de los vagones goteaban y los amigos sostenían recipientes de leche sobre la cabeza de la hermana Spencer para mantenerla seca. En estas condiciones y sin una palabra de queja, cerró los ojos por última vez. Este es el espíritu de servir a Dios. Este es el espíritu de ponerlo a Él primero en nuestras vidas. Aunque no necesariamente podemos sacrificar nuestras vidas en el servicio a nuestro Dios, ciertamente podemos demostrar nuestro amor por Él por el bien que lo servimos. Aquel que escucha nuestras oraciones silenciosas, aquel que observa nuestros actos no anunciados, nos recompensará abiertamente cuando llegue la necesidad. Eso dijo el presidente, bueno, el expresidente, el presidente Monson, ¿no? Una bonita historia real de los pioneros que cuenta, ¿no? No me ruegues que te deje, ¿verdad? Es lo que le dice en el capítulo 1 de Ruth, en el versículo 16, ¿no? Ahí es donde ella es conocida este versículo. Y lo vemos que dice: y Ruth respondió, porque obviamente Noemí le dice: ¿saben qué? Pueden irse, hagan sus vidas, y porque yo me tengo que regresar a Israel, ¿no? Ante ese pedido, una de las nueras, Orfa, es la que acepta y se va. Pero Ruth, obviamente lo que había aprendido, le dice: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esto es la lealtad. No me ruegues que te deje. Ruth demuestra lealtad a Noemi. En los momentos difíciles es cuando se demuestra la lealtad. Tu Dios será mi Dios, lo que dice al final, ¿no?
Como dijo el presidente Hinckley, el tratado del Evangelio más persuasivo es la vida ejemplar de un fiel santo de los últimos días. Ser ejemplo es la mejor manera de predicar el Evangelio. Eso lo dijo el presidente Hinckley, ¿no? Eso está en la Liaona en el año 82, si lo desean buscar, ¿no? Aquí hacemos una nota. La nota es difícil difundir la palabra de Dios o compartir el Evangelio cuando uno tiene prohibido mezclarse con diversos o con posibles conversos. Todavía había excepciones. Cuando Noemí y Elimelec se fueron a vivir a Moab a causa del hambre en Belén, sus dos hijos se casaron con muchachas moabitas. Al menos una de esas jóvenes se unió al estilo de vida hebreo. Tu pueblo será mi pueblo, le dijo Ruth a Noemí, y tu Dios mi Dios. Obviamente Noemí y su familia habían realizado alguna obra misional, ya que la conversión de Ruth fue total y completa. Probablemente hubo otras conversiones individuales similares realizadas por personas justas que compartieron su fe, pero no se sabe porque no hay registro de ellas. Aquí hago fin de la nota, ¿no? Es un comentario. Ahora, volviendo a la clase, vemos que Ruth, la moabita, enfrentaría el fanatismo hebreo, la pobreza y mucha inseguridad, pero se convirtió y lo había decidido. Ella y Noemí se convirtieron en un gran ejemplo, en un gran equipo, enfrentando juntas no solo los problemas que se presentaban, sino también las oportunidades que representarían. Ambas formaron un gran equipo. Qué hermoso cuando se unen las personas en un mismo objetivo. En este caso, el objetivo era sobrevivir, ver la manera de cómo sobrevivir, aunque Noemí ya estaba buscando la otra manera, porque obviamente da a entender que Noemí era una mujer joven, que su nuera se case con una persona pues indicada y buena persona. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en el libro de Ruth. Noemí estaba muy enojada, ¿no? Que se había olvidado de sus parientes. Al mencionar ella, al decirle, siempre parece, según los versículos, muestra un enojo obviamente con ella misma, porque ella da a entender de que Dios no la bendice, ¿no? Al haberle quitado sus hijos es como un castigo para ella. Y obviamente, si Ruth le hubiese, ante ese enojo, ella hubiese oído al enojo de Noemí, si Ruth le hubiese oído las palabras a Noemí, no le hubiese acompañado, sino que se hubiese quedado en su país. Pero lo que había aprendido Ruth en la familia de Noemí fue más fuerte. Ruth había decidido seguir y conocer al Dios de Israel. Quizás le habían contado a Ruth el Dios de Israel cuando su esposo le contaba de ese Dios que ella no conocía. El gran enojo que tiene Noemí para expresar estas palabras que vamos a ver, perder a su familia era lo más trágico para una mujer en ese tiempo, ¿no? En el versículo 20, ella menciona lo siguiente, ¿no? Dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. No me llamen Noemí, no me llamen Noemí, llámenme amarga, porque Dios está en contra de mí. Esta es mi nueva vida, mi vida es amarga, decía Noemí, ¿no? Ella sentía que la calamidad que había sobrevenido a su familia había venido porque quizás habían sido desobedientes, probablemente al haber dejado la tierra prometida de Israel y porque sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Probablemente Noemí sintió una culpa particular. Probablemente ella fue la que insistió en que salieran de Israel y la que insistió en que sus hijos se casaran. Noemí no tuvo amargura contra Dios, ella tuvo la amargura con ella misma. Eh, ella volvió a él arrepentida, vuelve a Dios arrepentida, sabiendo que la solución es acercarse a Dios.
no alejarse de Dios. Noemí nos da una enseñanza muy grande al hacerse un análisis ella misma. Ella no culpa a Dios de su desgracia, sino que ella misma se culpa quizás de que algo cometió y por eso Dios la ha castigado, ¿no? Quizás ella cometió algún pecado y ella siente que ese es el castigo de Dios. Eso es lo primero que tenemos nosotros que hacer en nuestras vidas. Siempre ver primero nuestras vidas, cómo estamos, qué estamos haciendo, lo que hacemos, ¿lo estamos haciendo bien? Noemí demuestra una humilde, grandísima y arrepentida, Noemí demostró, ¿no? Y está demostrando en este transcurso de viaje que hace a Israel desde Moab, que obviamente es humilde, grandísima, una mujer muy humilde. Y obviamente que, que también está arrepentida y vuelve a Dios y vuelve a Israel arrepentida, ¿no? Así vuelve a su Dios. Si hubiese estado enojada con Dios, entonces se hubiese ido, ¿no? O quizás no hubiese regresado a Israel. Eso tenemos que tenerlo claro. Y obviamente vemos otra nota. Comentamos una nota más. Noemí significa en lengua hebrea felicidad y Mara significa tristeza. No, ya no soy feliz, estoy triste. Curiosamente, ante estos nombres, Ruth significa compañera. Ruth significa compañera, ¿no? Noemí significa felicidad, Mara significa tristeza y curiosamente Ruth significa compañera. Esto vemos lo hermoso que son estos capítulos de Ruth y vemos de que el significado de los nombres, ¿no? O sea juego, cada persona hace juego con respecto a su nombre. Ahora, ¿es verdad o no lo que dice Noemí? Nos hacemos esa pregunta. ¿Se fue llena realmente el Noemí? Porque ella lo menciona en el versículo 21 del capítulo 1 de Ruth, dice, yo me fui llena. La pregunta que sale es, ¿llena de qué? Económicamente quizás se fue bien de Israel, aunque se fueron de la hambruna, ¿no? Cuando había hambruna ellos se van. ¿Estaban bien económicamente? O sí, más o menos, digamos que no estaban del todo bien, que digamos, ¿no? Porque así se van. O quizás se refiera a que tenía esposo y sus dos hijos, y eso quizás significaba que lo tenía todo. Ahora volvía sin familia masculina, pero con una nuera que era como una hija. Al decir que se fue llena se refería a su familia. Es un gran valor que le da a la familia y eso es verdad. Aunque la familia lo es todo, es una de las mayores riquezas. Pero tampoco era para menospreciar a Ruth. Es verdad que era moabita, pero con una fe superior, que ya lo veremos, ¿no? Ellos por eso que dicen en el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Esas palabras de enojo es lo que demuestra Noemí. Y obviamente que cuando alguien está enojado, no le permite ver más allá. Eso es lo que es el enojo, ¿no? Y eso es lo que está pasando Noemí. En el versículo 22 menciona que llegan al comienzo de la siega de la cebada. Qué casualidad, ¿no? ¿Será casualidad que lleguen en ese momento? Justo en ese momento ellos se deciden llegar a Israel. Es verdad que Noemí pasaba por los momentos más trágicos de su vida. La muerte le respiraba en la espalda y ella la oía. Se avecinaba su final de Noemí. Y sería un triste final porque morir de hambre y en la soledad es lo más triste que puede haber para una persona. Hubiese sido fatal para ella al llegar sola a Israel, es decir, sin esposo, sin hijos y sin nueras. Pero llega con Ruth. Noemí estaba muy amargada por lo que le pasaba y eso le produjo pues una ceguera espiritual. Es verdad que había perdido a su familia, pero había ganado una nuera que era Ruth. Y Ruth era una mujer excepcional. Era una mujer de fe, no era cualquier mujer. Noemí cae en lo que muchos de nosotros caemos, creer que cuando perdemos a un ser querido, el mundo se acaba.
Creer que a veces Dios nos desampara, creer que es nuestro fin y que vamos camino al cementerio y que pronto, obviamente, estaremos del otro lado del velo. No nos damos cuenta que la vida sigue y continúa y todavía hay mucho que hacer. Entonces, eso es lo que no está viendo Noemí. ¿Qué pasaría si Noemí hubiese tenido una visión eterna? Si hubiese visto lo que sucedería en el futuro, de su linaje vendría el rey David, pero lo más grandioso que de su linaje vendría nada menos que el rey de reyes. Si ella hubiese tenido esa visión, ¿hubiese estado amarga? Es la pregunta que uno se hace. Ella no tenía el libro de Ruth. Ella no sabía lo que iba a acontecer. Y eso es igual a nuestras vidas, que no sabemos lo que va a acontecer, pero que si vivimos por fe, nuestro futuro será mucho mejor. Noemí se veía tan débil, tan mal, una vida sin suerte, como lo llama el mundo, una vida en ruina, una vida sin significado. Nosotros quizás nos parecemos en algún momento como Noemí. Nos vemos así, nos vemos débiles, nos vemos mal, nos vemos que las cosas no nos salen mal, en las cosas que hacemos nos salen mal, en todo, y creemos que nuestra vida no tiene significado. Pero eso es falso. Nuestra vida sí tiene significado. No nos veamos pesimistas, sino debemos ser optimistas. Esa es la clase de vida que debemos vernos. Quizás pensemos que no tenemos talentos como otros tienen sin saber que todos tenemos talentos y dones. ¿Es una exageración entonces lo que mencionó de Ruth? Bueno, veamos en Ruth capítulo 4, versículo 15. Nos adelantamos a eso porque dice, Él será restaurador de tu alma, le dicen, ¿no? Y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Al final, así se llegaron a expresar de Ruth, ¿no? Interesante. Llega a tener más valor que 7 hijos. En el capítulo 2, avanzando en el capítulo de Ruth, vemos algo que no había visto o no lo quería ver Noemí. Es decir, cuando hay amargura en tu vida, te ciegas, ¿no? Eso es lo que había pasado, eso es lo que estaba pasando. No ves las bendiciones que tienes, solo ves lo malo. Eso es lo que ocurre cuando uno está enojado, cuando uno está amargado. Cuando Noemí está en Israel, recién se da cuenta que tiene familia. Qué curioso, ¿verdad? Eso no lo vio cuando estaba en Moab. La pregunta es, ¿Noemí no lo sabía o no quería venir con sus nueras a Israel? Una pregunta para meditar. Al parecer es por la amargura, ¿no? El enojo de haber perdido a su familia, que ella olvida que tiene familia en Israel. En el capítulo 2 de Ruth, en el versículo 1, nos dice que tenía un familiar que se llamaba Boz, pero como era rico este hombre, esa es la pregunta, ¿no? Él nos menciona que era rico este hombre, Boz. La pregunta era, ¿cómo llegó a ser rico? ¿Se hizo rico en el tiempo que se fue Noemí con su familia de Israel o ya era rico antes? Si era rico entonces, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se fue la familia de Noemí? Porque pudieron pedir ayuda a su familiar. ¿Acaso sería por insistencia de Noemí que se fueron? Quizás sea así. Por eso la lamentación de Noemí y mencionar que lo que le pasaba era un castigo de Dios y que regresaban con las manos vacías. Por cierto, también nos da a entender el capítulo 2 que muchos se quedaron en Israel, es decir, que a pesar de la hambruna se quedaron a diferencia de Noemí. No olvidemos que Israel era la tierra prometida y ellos tenían que disfrutarla. No debían huir, sino que debían arrepentirse y cambiar para que sean bendecidos. Pero Noemí y su familia salen de Israel. En los versículos en el capítulo 2, los versículos del 2 al 3, vemos que Ruth pasa por el campo de Boz, ¿no? Vamos a ver eso en los versículos del 2 al 3. Este era uno de los programas. Es curioso, ¿verdad? Cómo Israel vivía, porque vemos ahora en estos versículos uno de los programas de asistencia social de Israel. Los granjeros
o los agricultores no debían cosechar sus campos completamente, ¿no? Para que los pobres y necesitados pudieran venir y espigar lo que sobraba para ellos. Esta es una fantástica manera de ayudar a los pobres. Mandaba a los agricultores a tener un corazón generoso y mandaba a los pobres a estar activos y trabajar para obtener su comida. Era una manera para que proveyeran para sus familias de una manera digna. Eso lo vemos en el capítulo 19 de Levítico, que ya lo hemos visto, ¿no? Del versículos del 9 al 10. Cuando ciegues, dice el versículo 9, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es lo que dice el Levítico capítulo 19, fin de los versículos, ¿no? Noemí le debe haber explicado esta ley a Ruth, ¿no? Quien ya estaban ahora en Israel, ¿no? Así que Ruth no se queda en casa, sabía lo que estaban en plena cosecha. Siempre se le ve una disposición a Ruth, ¿no? De hacer, una disposición de hacer y no quedarse, no de quedarse en casa a orar por comida, sino de hacer que sucedan los milagros. En los versículos del 4 al 7, obviamente que lo conoce a Ruth, ¿no? El gran Boz aquí aparece, ¿no? ¿Qué nos dicen los versículos acerca de Boz? Que era un hombre que se relaciona con sus trabajadores y que lo quieren, un hombre que lo saludan con la bendición de Dios, aparentemente un hombre bueno porque se relaciona con su gente. Una vez más, vemos por qué la familia de Noemí no se relacionó con él, ¿no? Eso es la pregunta que siempre nos vamos a hacer, ¿no? Si era tan buena gente vos, ¿por qué no se reunió? ¿Por qué no se juntó en el momento de la hambruna con vos? ¿No? Eso es una pregunta que va a quedar. Si supuestamente vos tenía dinero, ¿no? ¿Por qué no le pidieron ayuda? Esa es una pregunta. Todo indica que vos era un buen tipo, ¿no? Que si le pedían ayuda o los hubiera ayudado, ¿no? También podemos ver en estos versículos que quizás Ruth no lo sabía, pero la estaban observando. El supervisor, cuando ella empieza a cegar, que iban detrás de los segadores, el supervisor le estaba viendo, ¿no? Qué tipo de trabajo hacía y estaba impresionado del buen trabajo que realizó. Y el hecho de que trabajaba bien era importante, ¿no? Porque causó buena impresión en vos. En los versículos del 8 al 9 vemos de que Boaz le habla amablemente de Ruth, ¿no? Ruth, al conocer a Boaz, pudo encontrar compañía, ¿no? Porque estaría con las demás trabajadoras. De esa manera se comporta Boaz, ¿no? Ruth encontró protección también, porque Boaz ordenó que no la molesten. Encontró refrigerio, ya que le dice cuando tengas sed puedes ir a beber, ¿no? Es importante ver eso y vemos de que en el versículo 10 del capítulo 2, ¿por qué ha hallado gracia ante tus ojos? Hace una pregunta a Ruth. Nunca vemos a Ruth preguntando por qué le pasan tantas cosas malas. No, ella no se queja. Prácticamente no hay mucho de lo que ella habla. Se habla más de sus acciones que de lo que ella habla, ¿no? En este libro. En lugar de eso, pregunta, ¿por qué le han llegado cosas buenas? Esa es la pregunta que se hace a Ruth. Son dos actitudes muy diferentes y que se diferencian con Noemi. ¿Cuál es el motivo por la que Ruth encuentra gracia? La respuesta está en el versículo 11, ¿no? Del capítulo 2, lo que vemos en esta diapositiva, y dice, y respondiendo vos le dijo, por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que, dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que antes no conocías. Eso es lo que le dice Boaz, ¿no? Boaz ya sabía muy bien quién era Ruth, ¿no? Habían preguntado muy bien y le habían dado un buen resumen de ella. ¿Cómo recibir a un extranjero? ¿No? Esa es la pregunta o la enseñanza que nos da Boaz. ¿Cómo recibir a un nuevo cuando llega a la iglesia? Esa es una pregunta que uno se hace a veces y el versículo 11 lo responde, ¿no? Boaz nos enseña y nos dice cómo hacerlo.
Algo que estamos adoleciendo es poder dar la bienvenida a nosotros, a los nuevos, a los que recién llegan a la iglesia. Tenemos que ser más solidarios, seamos más cristianos, seamos como vos cuando alguien llega a la iglesia, ¿no? En los versículos 14 al 16 del capítulo 2 de Ruth, vemos de que luego Boaz la invita que se una a su grupo, no solamente le da la bienvenida, sino que la trata como a los demás. Luego llegar a las actividades también, eso es una enseñanza, ¿no? Cuando a veces uno llega a las actividades y siempre estamos pues con nuestro grupo y no incluimos a los nuevos, hace que eso nosotros siempre sigamos siendo los mismos, ¿no? Y que los nuevos no se sientan recibidos, que se sientan pues excluidos. Es momento nosotros de poder ser mejores anfitriones, ¿no? Como lo está enseñando vos. Le dice a Ruth, una extranjera, obviamente, que se una con los demás segadores, que forme parte del grupo. En los versículos de 17 al 18, se ve que ella trae a casa los frutos, ¿no?, de su labor del día. Vos, en otras palabras, ordena que dejen caer un poco más de cebada para que ella pueda recoger más. Sin darse cuenta, Ruth, ¿no? No le regala. ¿No? Es algo curioso, no le regala, sino disimuladamente dejan que caiga más, un poco más de grano. De esa manera Ruth iba a poder cosechar más, ¿no? Tanto así que al final del día recogió un efa. Esa es la medida de esa época, ¿no? Que viene a ser en promedio pues como 22 kilos. Eso es lo que ella recoge, ¿no? O lo que viene a ser, los que entienden más en libras, un promedio de más de 40, 45, 50 libras, ¿no? Llegar a casa con 22 o con 22 kilos o 50 libras de cebada y con comida que le había sobrado para Noemí, pues fue un éxito en su primer día, sabiendo que no tenían nada. Noemí se dio cuenta que Dios no la había abandonado, ¿no? Cambia Noemí, sino que las bendiciones siempre estaban presentes. Esta es la misma mujer que decía que se llamaba Mara, pero ahora en el versículo 20 lo alaba, ¿no? El versículo 20 al final dice, nuestro pariente es aquel varón, uno de los que puede redimirnos. Obviamente se da cuenta de la opción o de la bendición que ellas tenían, ¿no? Entonces, Noemí le dice eso a Ruth. En esta lámina, vamos a ver algo para poderlo entender un poquito. En el capítulo 3, ¿no? En los primeros versículos vemos seguridad para Ruth a través de un pariente, lo podríamos titular, ¿no? El tiempo de la cosecha había terminado, ¿no? Y con seguridad Ruth y vos, pues obviamente ya se conocieron, ya terminó la cosecha y con seguridad Ruth y vos habían estado cerca pues el uno del otro durante el tiempo de cosecha, ¿no? De la cebada y el trigo. Siempre eran estos dos cereales que se cosechaban. No solamente sembraban cebada, sino trigo también. La cebada era lo que se cosechaba primero y luego el trigo. La cebada se podía moler y convertir en harina para hacer pan. A veces se mezclaban con otros cereales, ¿no? La cebada se consideraba de menor valor que el trigo. Eso tenemos que tenerlo claro, por lo que entendemos que Ruth obtuvo uno de los trabajos más pobres. Así llegaron a Israel, tal como menciona Ruth, ¿no? Con las manos vacías. De cualquier forma, la cebada era un alimento común y barato. No era subestimado, pero se menciona para saber la condición de Ruth, ¿no? Por eso mencionan que ella cosechaba pues cebada, ¿no? Para saber que ella estaba al final de las clases sociales, pobre, pobre, ¿no? El tiempo de duración que tuvieron más o menos cosechando la gran oportunidad de conocerse en promedio fue de unos 3 meses, 3, 4, 5 meses, ¿no? Ambos pasaban su tiempo juntos en el contexto de grupos, los hombres y mujeres que trabajaban para vos, ¿no? Eso, así empezaron a conocerse Ruth y vos, ¿no? En la cosecha. Ahora en el capítulo 3, en el versículo 1, hay una pregunta, ¿no? ¿No he de buscar hogar para ti? Le dice Noemí. Sabía que Ruth obviamente sería mejor cuidada si se casaba, pues, ¿no? Por lo que sugirió que solicitara matrimonio a vos.
Noemí le pide a Ruth que busque un hogar. ¿Qué es un hogar? Un lugar de descanso y seguridad. Es lo que le dice Noemí a Ruth, ¿no? En el versículo 2 dice, ¿no es vos nuestro pariente? Se podría fácilmente pensar que era inapropiado que Noemí sugiriera esto a Ruth. Parece que Noemí estuviese tramando atrapar a vos con su nuera Ruth, pero el pariente redentor era el responsable de cumplir con las obligaciones como pariente. Si vos no cumplías su deber hacia Elimelec, que es el esposo de Noemí, aunque ya estuviera muerto, entonces la familia directa y el nombre de Elimelec hubiera perecido. Perpetuar el nombre de la familia de Elimelec, el esposo de Noemí, y de cada hombre en Israel se consideraba un deber importante. Estas protecciones mostraban cuán importante era para Dios preservar la institución de la familia en Israel. Y eso sigue siendo importante para Dios hasta el día de hoy. No olvidemos que esto protegía a la familia por haber perdido al hijo y protegía a la nuera porque también podía optar por unirse con alguien que no sea de la familia y para que no quede desamparada. En el versículo 2 del capítulo 3 se menciona que en esa noche se iba a aventar la parva de las cebadas, tal como muestra la imagen. Ahí están aventando la parva de la cebada. Eso consistía pues en poder aventar al aire y dejar que el viento suave pueda llevarse la cascarita, lo que viene a ser, ¿no? La cáscara del producto, de la cebada en este caso, y que quede obviamente el grano, que quede la cebada, ¿no? En el capítulo 3, en este capítulo que estamos viendo, en los versículos 2 al 5, vemos que Noemí, al darse cuenta de eso, de lo que iba a ocurrir y que ya estaba a punto de terminar la cosecha, porque ya lo habían terminado la cosecha, entonces ya estaba a punto de cada uno irse a sus casas, porque ya acabó el sembrío, la cosecha. Ya se encargaban pues obviamente de repartir el grano o vender el grano. Noemí, sabiendo eso, instruye a Ruth cómo solicitar a vos que ejecute sus responsabilidades como su redentor. Noemí, al aconsejar a Ruth, mostró un agudo conocimiento del comportamiento masculino. Instruyó a Ruth a que se embelleciera y se echara sus perfumes, vestiéndose sus mejores vestidos, y que dejara solo a vos mientras comía. No te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer, le dijo, ¿no? En el momento adecuado, Noemí instruye a Ruth, irás y descubrirás sus pies y te acostarás, ¿no? En la cultura de aquellos días, esto se interpretaba como un acto de total sumisión. Cuando Noemí le dice a Ruth que se acostara a los pies de Boaz, le estaba diciendo que se acercara a él de una manera totalmente humilde y sumisa. No perdamos de vista el panorama completo. Ruth vino a reclamar un derecho. Boaz era su pariente redentor y ella tenía el derecho de que él se casara con ella y crear una familia para perpetuar el nombre de Elimelec. Pero Noemí sabiamente aconsejó a Ruth que se acercara no como una víctima que demanda sus derechos, sino como una humilde sierva que confiaba en la bondad de su pariente redentor. En otras palabras, ella le dijo a Boaz, te respeto, confío en ti y pongo mi destino en tus manos. Ese es el resumen que podemos ver que le dijo Ruth a Boaz. Noemí y Ruth habían tenido la oportunidad de conocer a Boaz y sabían qué tipo de hombre era. Un hombre bueno, un hombre de Dios, uno al que Ruth con confianza podría someterse. En el versículo 5 dice, haré todo lo que tú me mandes. Ruth, con sabiduría y humildad, recibió el consejo de su suegra Noemí. En general, debemos decir que si vos no hubiese sido una persona de extraordinaria piedad, prudencia y continencia, este experimento podría haber sido fatal para Ruth. No podemos abogar por esta transacción. Probablemente Noemí sabía más de lo que le reveló a su nuera. El experimento, sin embargo, era peligroso
ya que Booz pudo rechazarla también, pensando que Ruth quería aprovecharse. Hay que ver los dos lados. Luego vemos en el capítulo 3, en los versículos del 6 al 7, que se acuesta pues Ruth a los pies de Booz, ¿no? Había una buena razón para que Booz se durmiera en la era, ¿no? En el campo, en sus cosechas, en su propiedad, es decir, en el lugar de trabajo. Estos eran los días de los jueces. Hacemos un paréntesis para entender de que esto eran los días de los jueces cuando había mucha inestabilidad, tanto política como social en Israel. No era inusual que mucha inestabilidad, tanto política como social en Israel, no era inusual que pandillas de ladrones vinieran y robaran el grano que con mucho esfuerzo, pues el granjero, el agricultor había recolectado. Booz durmió en la era para cuidar su cosecha. Esto nos da a entender cómo era la vida de los israelitas en esos tiempos, ¿no? Si nos quejamos a veces que hay inseguridad en nuestras comunidades, bueno, pues Israel también tenía lo mismo, tanto que el dueño tenía que dormir ahí, ¿no? Pues si no se robaban todo el grano. Con tanto esfuerzo habían sembrado, habían esperado y habían cosechado para que luego pues se lo roben, ¿no? Vos, conociendo a su gente, decide pasar la noche y cuidarlo pues en el campo. En el versículo 8 del capítulo 3, vemos que Booz estaba ahí para protección contra los ladrones. Debe haber sido muy impactante despertar y darse cuenta que alguien estaba en sus pies, ¿no? Que alguien estaba acostado ahí en sus pies, alguien estaba ahí. El impacto se convirtió en incógnita al darse cuenta que la visita era una mujer. En el versículo 9 que vemos en la diapositiva dice, y entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Al decir estas palabras, Ruth le estaba pidiendo matrimonio, según la costumbre de esa época. También esto lo vemos en Ezequiel capítulo 16, versículo 8, que dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Lo mismo, ¿no? Extiende el borde de tu manto. Eso es prácticamente lo que le está pidiendo ruda voz, ¿no? Cásate conmigo. Y obviamente que eso, pues, cásate porque tú eres un pariente cercano, vengo a cumplir la ley, ¿no? La respuesta de Booz lo vemos en los versículos 10 al 11. Debe ser interesante que en medio de tu sueño, obviamente, te levantes y alguien te pida, pues, matrimonio, ¿no? Exigiendo sus derechos. Pero Booz tampoco se hizo de rogar, ¿no? Según el versículo 10, nos da a entender que Booz no era tan joven, así que quizás le consideraba difícil que le acepte Ruth, pero ante tal propuesta de ella, pues la acepta, ¿no? En el versículo 11, Booz acepta y se somete al consejo de Ruth, pero menciona unas palabras únicas, ¿no? Todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa, le dice, ¿no? ¿Qué tal halago? ¿Qué tal piropo? ¿No? Es lo que se llama en el español, ¿no? El piropo. ¿Qué tal halago que le dice, ¿no? Eres una mujer virtuosa, le dice. ¿Qué tal cualidad que tenía Ruth, ¿no? ¿Qué tal virtud? ¿Qué tal ejemplo que era Ruth ante los demás? En el versículo 12, Booz demuestra su obediencia a la ley también y demuestra que por lo visto había averiguado algo de la vida de Ruth porque le dice que él acepta ser el redentor, pero que hay alguien más antes que él y que quizás acepte, ¿no? Eso no te lo tenía esperado, Ruth, ¿no? Ruth esperaba una respuesta pues afirmativa, ¿no? Yo te pido matrimonio y obviamente que esperaba sí, el sí, pero Booz no sabía ella, ni Noemí tampoco, que Booz ya estaba averiguando, ¿no? Y se dio cuenta de que había alguien que tenía más derecho que él, si es que aceptaba la ley de la redención, ¿no? Del redimir. En el versículo 15, al amanecer Booz no le regala chocolates ni flores, pero le dan lo más importante, pues, ¿no? Le dice que se quite su manto y en su manto le da grano para que lleve, ¿no? Todo un caballero Booz.
caballero de esa época. Al regresar a casa le cuenta a su suegra que esperaba pues ansiosa como toda suegra para saber lo sucedido, ¿no? Y le dice en el versículo 18, siéntate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no va a descansar hasta que hoy concluya el asunto. Y vamos a ver cómo concluye el asunto, ¿no? En el capítulo 4 de Ruth, en los versículos del 1 al 2, se ve que Booz se reúne con el pariente más cercano en las puertas de la ciudad. La ciudad, pues, donde ellos vivían, era pequeña, ¿no? En las puertas de la ciudad, obviamente se sienta ahí Booz y lo espera al pariente. Es más, ya hasta ya lo conocía, ¿no? El capítulo anterior nos dejó en un momento dramático, ¿no? Ruth y Booz obviamente se amaban y querían casarse, ejerciendo Booz su derecho de redentor, pariente redentor. Sin embargo, había un pariente más cercano a Ruth, el cual tenía prioridad y tenía que estar enterado. Booz sorprendió a Ruth en el capítulo 3 del versículo 12 al decirle que existía un pariente más cercano. Eso lo sorprendió, ¿no? A Noemí también, no sabían quién era quizás. Ahora, este hombre pasó por las puertas de la ciudad cuando Booz estaba ahí sentado, ¿no? A decir verdad, Booz lo espera a este hombre, ¿no? Claramente, esta era una táctica que daba ventaja a Booz, porque había pedido que Ruth permanezca en casa, ¿no? Entonces, ahí como que escóndete porque déjame hablar a mí. En el versículo 1, Booz saludó al pariente más cercano, lo llamó fulano, ¿no? Según algunas versiones de la Biblia dice fulano ahí, ¿no? Tú, ¿no? Un tuteo. Dando a entender pues que llamaba a cualquiera, ¿no? Otros dicen que al llamar con ese saludo, lo que demuestra es que era un hombre muy pobre y y Booz, pues era un hombre que tenía dinero, ¿no? La diferencia. De esa manera se diferencia para entender cómo eran ellos, ¿no? Booz era de una condición económica mucho más alta, era dueño de tierras, tenía dinero, podía hacerse cargo y obviamente el pariente redentor cercano era alguien pues insignificante, en otras palabras, ¿no? Era pobre, no era de una condición económica alta, ¿no? Eh, Ahora, el autor de Ruth nunca identificó el nombre del pariente más cercano porque no era digno, pues, ¿no? de tal honor, ¿no? Él declina, ya lo vamos a ver, él declinó cumplir sus obligaciones con Ruth como el pariente más cercano y por eso ni siquiera se menciona su nombre, ¿no? Sin duda, Booz conocía su nombre y lo llamó por él, ¿no? Pero es omitido por el escritor en parte porque no era necesario saberlo y principalmente como una manera, pues, de desprecio y un castigo que da el autor a este pariente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, en otras palabras, no acepta la redención sin conocer, ¿no? Sin conocer a la familia, sin conocer a Noemí, a Ruth, y se pierde esta bendición. Es curioso, ¿no? El pariente no menciona que conocía a Ruth ni a Noemí, pero no quiere hacerse cargo, ¿no? En el capítulo 4, versículos del 3 al 4, vos le pide al pariente más cercano, pues, que redima la tierra de Noemí y la de Elimelech, ¿no? En el versículo 3 dice, vos le dice al pariente que Noemí vende una parte de las tierras. La responsabilidad del redentor, el pariente redentor, era más que preservar el nombre de su hermano en Israel. También era mantener la tierra asignada a miembros de la tribu dentro de la tribu, ¿no? Cuando Israel llegó a la tierra prometida, en los tiempos de Josué, la tierra se dividió entre las 12 tribus, ¿no? Entre las tribus, y después entre grupos de familia. La intención de Dios era que la tierra permaneciera dentro de cada tribu y familia, por la que la tierra nunca podía ser vendida permanentemente. Nadie podía vender sus tierras, ¿no? Por lo que la primera que tenía que ser redimida era Noemí, por cierto, ¿no? Eh, en base a eso, el redentor, a quien tenía que redimir primero era Noemí, ya que ella era viuda, pero pero ella era mayor y ya no podía pues tener más hijos, así que la remisión no aplica para Noemí. Una vez más, el pariente redentor tenía la responsabilidad de proteger a las personas, las propiedades y la posteridad de la familia. Cuando vos discutió el asunto con este pariente, lo hizo mencionando la situación de la propiedad, algo atractivo, ¿no? O sea, estamos hablando de tierras
Hey, tienes que comprar tierras, tienes que redimir tierras, obviamente se vuelve atractivo, ¿no? Algo que cualquier hombre pues estaría interesado en hacer. Cualquiera estaría interesado en comprar tierra para regresarla y mantenerla en la familia, siendo propiedad de uno, ¿no? Cuando vos habló solo en términos de una transacción respecto a tierra, el pariente pues se le abrieron los ojos y no lo dudó, ¿no? Por supuesto que dijo, yo redimiré, dijo, ¿no? Pero vos sabía exactamente lo que estaba haciendo y tenía la situación bajo control. En el versículo 5, vos informa al pariente más cercano de su responsabilidad de redimir la posteridad de Elimelec. Si es que va a redimir la propiedad de la tierra, ¿no? Ya que Noemí era de mayor edad y no tenía edad para tener más hijos, no se esperaba que el pariente más cercano se casara con ella para tener hijos y preservar el nombre de la familia de Elimelec, su esposo fallecido. Obvio que cualquiera hubiese querido esa propuesta. Era muy buena, porque Noemí ya era mayor de edad y no tenían responsabilidad de nada, solo de las tierras. Pero Ruth era otra cosa. Ella sí estaba en edad de casarse, tener hijos y mantener la familia. También le dijo, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Vos, en otras palabras, explicó lo que todo mundo sabía, que esto era todo un paquete, en otras palabras, ¿no? No solamente eran las tierras, estaba Noemí, que tenías que redimirla, es decir, tú te casabas y tenías las tierras, lo tenías a la suegra y lo tenías a la nuera, ¿no? Eso es lo que le está diciendo vos. Si alguien iba a ejercer el derecho de pariente redentor hacia el fallecido Elimelec, tendría que hacerlo de manera completa en cuanto a la propiedad y a la posteridad. Debido a la sabia y perspicaz manera de vos de presentar la situación, esta era la primera vez que el pariente más cercano tenía que considerar esto, lo cual era una gran pregunta para contestar muy pronto, pues, ¿no? Eh, a diferencia que lo que le preguntan las tierras y contesta inmediatamente, dice, sí, yo redimo. Pero cuando ya se da cuenta que era un paquete lo que venía, pues él ya lo tiene que considerar más. Cuando se trataba de un asunto de propiedad, pues es fácil decidir, pero si debía tomar a Ruth por esposa, ya era otra cosa. Indicaba más gastos de lo que llevaba su vida normal. Mantener los terrenos, mantener a la suegra, mantener a la nuera y a los futuros hijos que venían, ¿no? En el versículo 6, el pariente más cercano declina su derecho de redimir la propiedad y posteridad de Elimelec, ¿no? En el versículo 6 le dice, el pariente más cercano sabía que al traerla pues a su casa, la nueva familia, y criar a sus hijos, dañaría obviamente su heredad, ¿no? Su propia heredad. Probablemente este hombre tenía hijos que ya habían recibido la herencia de tierras, el problema de tener que dividir esas tierras entre los hijos que tendría con Ruth era algo por lo que no quería que pasara, pues, ¿no? Sin duda el hombre estaba casado y sabía que sería más que incómodo traer a Ruth a casa como la esposa número 2, sin contar que también pues tenía que traer a la suegra número 2 también, ¿no? Entonces la familia iba a ser mucho más numerosa y con mayor carga. Algunos podrían pensar que el plan de Booz era tonto, ganarse a Ruth ofreciéndola a ella y a su tierra al pariente más cercano. ¿Cómo podría funcionar eso? Pero el aparentemente tonto plan funcionó, ¿no? El que declinaba, obviamente, según la costumbre, como ya lo hemos leído, se quitaba su sandalia y la mujer a quien él se negaba, pues, honrar, le escupía en la cara, pero en este caso, porque no había falta de honor, solo se realizó la parte de la sandalia. Encima, este hombre, pues, llega a su casa sin un zapato, ¿no? Sin una sandalia. Pero bueno, pues sin ningún paquete más también, ¿no? Vos proclamó con alegría, legalmente sellando la transacción, que él redimiría tanto la propiedad, un hombre soltero, como la posteridad de Elimelec. Y lo mejor de todo, pues tomaría a Ruth, la mujer que amaba, como su esposa. En el capítulo 1 parecía como que Ruth estaba perdiendo su oportunidad de matrimonio, ¿no? Al dejar su tierra nativa Moab y entregando su corazón y su vida al Dios de Israel. Pero al poner Ruth, al poner a Dios primero, Dios le entregó una relación mucho más grande, ¿no? De lo que ella se podía haber imaginado. En los últimos versículos de este capítulo vemos que Ruth y Boaz tienen un hijo,
el hecho que vos y Ruth hayan criado un hijo al fallecido Elimelech era evidencia pues de la bendición de Dios, ¿no? Ved a la bendecida Noemí, ahora tenía un nieto. Ahora ella era celebrada en Israel, ¿no? Y pudo ser la aya, o sea, la que cuida al nieto, ¿no? Esta es una maravillosa demostración de lo que Dios puede hacer a través de una humilde mujer que vuelve a Él, ¿no? Que se arrepiente y vuelve, pues, ¿no? Si tan solo Noemí hubiera visto entonces cuán grandemente el Señor la bendeciría al final, debemos aprender de lo que ella aprendió, ¿no? Debemos aprender que el plan de Dios es perfecto y lleno de amor. Y aun cuando no podemos determinar lo que Él está haciendo y podemos llegar a desesperarnos, Él sabe lo que está haciendo. Dios sabe siempre lo que está haciendo. Debemos aprender que a los que aman, a los que Dios aman, a los que a Dios aman, pues todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Al final vemos el nombre del rey David. Esto nos indica que fue escrito pues después del reinado del rey David. Ruth y Boz son la razón por la que Jesús nació en Belén. Está en la genealogía de Jesús, ¿no? En esta parte se ve que el hijo de Ruth y Boz se llamó Obed. Él tuvo un hijo llamado Isaí. Y Isaí tuvo un hijo llamado David. Y David pues tuvo un descendiente llamado Jesús. Así es como se forma la genealogía, ¿no? Y ahí vemos en la lámina pues el nacimiento del hijo de Ruth y de Boz, ¿no? Y así termina la historia de este libro, ¿no? Ahora pasamos al libro siguiente, que es Primera de Samuel, ¿no? Cuenta la historia, pues, de Samuel. Una historia, un importante profeta, ¿no? Y del reinado del rey Saúl. Eso es lo que vamos a ver en el primer libro de Samuel, ¿no? Hasta la muerte de Saúl, el primer rey de Israel, incluyendo la guerra que los israelitas contra los filisteos y la gran hazaña del pastor David, ¿no? Más tarde, pues, el rey de Israel, ¿no? También que se convierte en el segundo rey al derrotar al gigante Goliat. Veremos qué sucede después de que el pueblo de Israel era liderado por los jueces. ¿Dio resultado o no dio resultado? Vemos que no dio resultado, ¿no? Los jueces no dieron resultado. Las 12 tribus se hallaban sumamente desorganizadas por, obviamente, decisión propia, ¿no? En el periodo relatado por Primera de Samuel, el peligro común las obligó a unirse. Se unían, ¿no? Porque había peligro, pero ellas estaban desorganizadas. La conclusión lógica de este proceso político sería el establecimiento de una monarquía, ¿no? Ellos querían ser gobernados por un rey. El pueblo de Israel, para poder solucionar esto, pedían ser gobernados por un rey, ¿no? Querían rey como las demás naciones. Este libro es un puente, un eslabón de conexión entre los patriarcas, los jueces y los reyes, ¿no? Fue tanto el último de los jueces como el primero de los profetas posteriores. Vivió en un punto crucial, ¿no? De los tratos del Señor con su pueblo escogido, ya que exigieron un rey para reemplazar al patriarca y juzgar a los gobiernos que habían estado en vigor desde entonces. Quizás en nuestras mentes siempre veremos al libro de Primero Samuel como el niño Samuel, ¿no? Pero al igual que los demás, Samuel fue llamado por el Señor para servir toda su vida como su profeta. Fue uno de los profetas, únicos profetas que se conoce que sirvió toda su vida, ¿no? Al Señor. No hay otro profeta que ha sido llamado toda su vida. Desde niño fue ordenado a Dios y toda su vida estuvo al servicio de Dios. Que yo recuerde, pues, en las Escrituras, no hay otro profeta igual, ¿no? Normalmente son por años, unas personas mayores, que se les llama, o a veces jóvenes, pero no, pues, en el caso de Samuel prácticamente fue toda su vida, ¿no? El libro de Primera y Segunda de Samuel forman un solo libro en los antiguos manuscritos hebreos. No fueron divididos en dos libros como lo tenemos ahora. Eso fue dividido hasta que el Antiguo Testamento fue traducido al griego. No sabemos quién escribió estos libros. Ciertamente Samuel fue un gran contribuidor que contribuía pues para que se escriba este libro, pero una buena parte del libro toma lugar después de su muerte en Primera de Samuel, capítulo 25. Vemos que ahí ya muere Samuel, pero siguen escribiendo el libro, ¿no?
son llamados los libros de primero y segunda de Samuel, ¿no? No, ahora, se le llama así no porque él haya escrito todos ellos, sino porque ellos describen su gran ministerio y legado en Israel. Hay que recordar también de que en este tiempo fue un tiempo crítico en la historia de Israel debido al creciente poder de los filisteos. Hay que recordar que los filisteos no han sido aniquilados o extinguidos, todavía siguen presentes, ¿no? Pero ellos se iban volviendo más y más fuertes gracias a a su más moderna tecnología militar griega, ¿no? Israel podía competir en más igualdad de condiciones con Moab y Amón, pero el equipo militar griego, que consistía en cascos, escudos, cotas de malla, espadas y lanzas, hizo de los filisteos un enemigo mucho más formidable, ¿no? Es así como inicia, da un resumen acerca más o menos del libro de Primera de Samuel, ¿no? El capítulo, perdón, el primer libro de Samuel, ¿no? Habla acerca y empieza este libro mencionando a cierto varón, dice, ¿no? Viviendo en cierta época en Israel, en Primero de Samuel. Vemos al comienzo la familia de Elcana, para entender más o menos, ¿no? El tiempo se ve que en el tiempo de Samuel, pues los filisteos fortalecidos no solamente por un constante flujo de inmigrantes, sino también por la importación de armas desde Grecia, estaban reduciendo rápidamente a Israel a una condición de pueblo sometido. Cada momento habían guerras, habían batallas, y obviamente que el pueblo de Israel perdía, ¿no? ¿Por qué? Porque los filisteos obviamente cada vez se convertían en más poderosos por adquirir armas de otros países, ¿no? Ahora, empezando el capítulo 1 de Primera de Samuel, vemos que Dios comienza su plan como casi siempre lo hace, ¿no? Con una persona, un hombre o una mujer que utilizará, ¿no? Dios podría completar su obra por sí mismo o usando ángeles o por cualquier otro número de medios, pero su forma normal de trabajar es encontrando a una persona y trabajando a través de ella. Aquí menciona pues a Elcana, ¿no? Así se llama este varón. Era un descendiente de Suf y su linaje familiar muestra que él era un levita. Él es llamado Efrateo. Aquí porque su familia vivía en una ciudad levítica en los límites de Efraín, no porque era de la tribu de Efraín, ¿no? Él era un levita. El Cana, pues, dice que tenía dos esposas, ¿no? Esa es la cultura del pueblo de Israel, eso ya lo sabemos, ¿no? En esta cuenta veremos una relación intensa y competitiva entre las dos esposas, pues, ¿no? Una de ellas, Penina, que tenía dos hijos, y la otra, Ana, que no tenía ninguno. Según la ley de Moisés, los israelitas no podían adorar a Dios a través del sacrificio en el momento y de la forma que ellos quisieran. Ellos, cuando querían adorar a Dios, debían traer sus sacrificios al tabernáculo de Dios y a los sacerdotes, obviamente, de Dios, ¿no? Los cuales en este momento se encontraban en Silo. Eso, así se llamaba la ciudad, ¿no? Silo se llamaba. Y ahí estaba establecido el tabernáculo. No estaba en Jerusalén, por si acaso. El templo que construiría Salomón estaría en Jerusalén, pero el tabernáculo estuvo en Silo, ¿no? Silo fue la ciudad principal de Israel, el centro religioso, por casi 400 años. Ahí estaba, porque ahí se estableció el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo, la majestuosa carpa que Dios le ordenó a Moisés construir cuando salieron de Egipto, pues permanecía ahí, ¿no? Ahí estaba el arca del pacto. En el arca, una vez al año, el sumo sacerdote hacía expiación por los pecados de la nación, del país, ¿no? Aunque estaba oculta, era una parte importante de la vida religiosa de Israel. Y sí lo disfrutó toda su gloria durante cientos de años, ¿no? Pero cientos de años después llegó a su final tristemente. Vamos a verlo, ¿no? Y obviamente en el tabernáculo estaba el sacerdote, y vemos también que había el gran Elí, que era el sacerdote del tabernáculo, tenía pues dos hijos, ¿no? Lo menciona sus nombres, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Estos sacerdotes son mencionados por su nombre porque eran reconocidos entre Israel como sacerdotes notariamente malos, pues, ¿no? Eran perversos, como lo vemos
en los versículos, ¿no? Se menciona aquí para mostrar lo piadoso que era Elcana. Elcana, a diferencia, se menciona aquí que era un buen hombre, y obviamente que él amaba más a Ana, ¿no? Aunque los sacerdotes eran malvados, Elcana, con sus dos esposas y su familia, pues se van a ofrecer sacrificios al Señor, ¿no? Conociendo a pesar de eso, a pesar de la maldad de los sacerdotes, no hizo inválido su propio servicio al Señor, ¿no? Tenía una costumbre y era una costumbre buena subir al templo. Y siempre debemos hacerlo, ¿no? Si Elcana tuvo esas costumbres, ¿qué costumbres buenas nosotros tenemos en la actualidad también, ¿no? Para aplicar las escrituras a nuestra época. Este buen hombre pues no cae en ese vulgar error, ¿no? Yo quisiera mencionar aquí un error que siempre cometemos, el descuidar las responsabilidades de ofrecer sacrificios a Dios debido a la maldad de los sacerdotes, ¿no? Eso no cae Elcana, en ese error no cae. No tenía nada que ver la iniquidad de los sacerdotes con la fe y la pureza de los creyentes. Un gran ejemplo que nos da, ¿no? Porque no se ponen a juzgar a los sacerdotes, sino que ellos hacen lo que tenían que hacer. ¿Por qué no dijeron ellos, Elcana y su familia, bien pudieron haber dicho, pues no vamos porque están esos sacerdotes, ¿no? Esos sacerdotes inicuos. Mientras ellos no estén, no vamos a ir. También pudieron haber dicho. Esos son los comentarios que siempre oímos en la actualidad, ¿no? Juzgamos a los líderes y por eso pues no vamos a la iglesia y no renovamos nuestros convenios. Cada año, cuando Elcana traía a su familia al tabernáculo para el sacrificio, él comía una comida ceremonial, dando porciones a sus esposas y a sus hijos, ¿no? Él mostraba amor y favor para Ana, dándole una parte escogida, ¿no? Le daba la mejor parte, le daba. Sin embargo, debido al conflicto entre las dos esposas, Ana no podía disfrutar del amor y el favor que le mostraba Elcana, ¿no? Su marido, por la cual Ana pues lloraba y no comía, ¿no? Ahí está Ana en la casa del Señor con una porción doble de comida y completa frente a ella, pues, pero no puede disfrutarla, ¿no? En absoluto. A pesar del dolor de Ana, Dios tenía un propósito en todo esto. Jehová no le había concedido tener hijos. Dios va a usar su matriz estéril de Ana y el dolor de no tener hijos para lograr algo grandioso en su vida y en todo el plan de salvación. Aunque las cosas eran difíciles, Dios aún estaba a cargo. Y eso lo vemos en el versículo 6, ¿no? Y su rival la irritaba, dice, enojándola y entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz. Una vez más, veremos cómo Dios manda en la matriz de la mujer. Esto es muy común en el Antiguo Testamento, ya lo hemos visto en las clases pasadas, ¿no? Ser estéril era una carga terrible para una mujer entre los judíos, porque dicen algunos, todos esperaban que el Mesías pudiera nacer de su línea. La esterilidad en los tiempos antiguos era la máxima tragedia para una mujer casada, ya que las esperanzas y sueños de su esposo dependían de que ella le diera un hijo, pues, ¿no? Para perpetuar su nombre y heredad de sus propiedades, ¿no? ¿Por qué debía Penina, quien parecía tener mal carácter, ser bendecida con hijos, y Ana, quien parecía tener buen carácter, ser maldecida con esterilidad? Es una pregunta, ¿no? Que siempre, ¿por qué Penina sí, y a la cual incluso tenía mal carácter, y Ana, que tenía un buen carácter, ella pues es maldecida, ¿no? Porque es estéril. A menudo nosotros no entendemos los caminos de Dios hasta que Él ha terminado y cumplido su propósito. A veces juzgamos en la mitad de la vida, ¿no? Cuando no vemos que todavía la vida no ha terminado y no entendemos el propósito. Ana tiene una matriz estéril, pero un espíritu que da fruto, pues, ¿no? Dios va a usar a esta mujer, que lo vamos a ver ahora en los versículos siguientes. Y aquí hacemos otra nota. En la actualidad se dice que las personas, es curioso esta nota, ¿no? En la actualidad se dice que las personas que tienen una mejor condición económica sufren de no poder tener hijos. Y las que quizás su condición económica no es buena,
son muy fértiles. Esto no era lo mismo en el Antiguo Testamento, pero en la actualidad siempre se dice eso, ¿no? Que la persona que tiene un mejor estilo de vida, una condición económica elevada, las probabilidades de que sufre de esterilidad son muy altas. Mientras las personas que tienen una condición económica muy baja, eh, obviamente que son más fértiles en poder, obviamente, tener hijos. Qué curioso, ¿no? Eso es lo que es en esta época, más no obviamente que sucedía en la época que vemos de Israel, ¿no? En el versículo 8 vemos que el buen Elcana, como siempre los hombres, trata de consolar, pero a veces pues no es el consuelo que busca una mujer, ¿no? Y le pregunta si él no era mejor que 10 hijos, le hace la pregunta. Ay, Elcana, ¿no? Una pregunta que hace digno pues de nosotros los varones a veces torpes. Me imagino la cara que habrá puesto pues Ana al oír eso, ¿no? No es que sea malo el Cana, porque la amaba más a ella, sino que no es lo que buscaba Ana, ¿no? Y esto aplica tanto al hombre como a la mujer, ¿no? No se trata de amor de pareja, se trata en este caso de amor maternal. Es en ese momento, ante la pregunta del Cana, que en lugar de ayudar a que Ana pues desvíe su amor maternal, es que Ana toma la decisión, ¿no? ¿Qué decisión toma? Versículo que vemos en 1 Samuel, capítulo 1, versículos del 10 y el 11, ¿no? Y dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva y das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. La oración de una mujer, ¿no? Qué hermosos versículos donde vemos la fe de una mujer. Nota, hace años escuché a un hermano responder a la pregunta, ¿por qué la mujer no tenía sacerdocio? Eso le hizo un hermano, le hizo un hermano, le hizo a otro hermano la pregunta, ¿no? ¿Por qué la mujer no tenía sacerdocio? Y él respondió, porque no necesita. Mientras el varón necesita del sacerdocio para hacer las cosas, la mujer simplemente con su oración lo hace. Fin de la nota, ¿no? Esto es el versículo 10, ¿no? Donde vemos que Ana pone a prueba su fe. Es esa fe de acción, donde vemos la acción que hace Ana, ¿no? Ana hace un pedido y un compromiso. Este es un ejemplo para que nuestras oraciones sean contestadas. Pido, pero también me comprometo a dar. Pido un hijo, pero al mismo tiempo te lo doy. Abraham y Sara pidieron un hijo, pero no querían darlo. Es por eso que les piden el sacrificio. Ana lo ofrece a Dios, a su hijo. Es decir, quiero sentirme madre y luego veré a mi hijo pues en el servicio tuyo, mi Dios. En la costumbre judía, el destete que se habla en estos versículos duraba más o menos 3 años, ¿no? Algunos dicen 5 años. ¿Qué madre justa podría desatar una mano tan pequeña y ponerla pues en el agarre de otro, ¿no? Solo una madre cuyas fibras ardían con un conocimiento seguro de quién requería tal sacrificio. Pronto Ana pues tiene que dejar partir a su hijo, ¿no? Con quien tanto amor, oración y fe lo ha pedido, ¿no? Imaginar a Ana pues alimentando y pasando sus primeros años con su bebé para luego dejarlo en el templo, ¿no? Ese fue el trato y había que cumplirlo. Y Ana pues lo cumple, ¿no? Así vemos en el capítulo 2 de Primera de Samuel que empieza el capítulo con la canción de Ana, una canción de felicidad, una alabanza de gratitud. Ana era la mujer más feliz, pues no se menciona a Elcana, quizás por el milagro que ella pues participa, ¿no? Es por ella lo que ocurre el milagro. En el capítulo 2, en los versículos 11 y 12, son opuestos, ¿no? Es lo que debemos ver en las escrituras. Mientras nos habla del niño que servía con Elí, también pues nos dice que sus hijos de Elí eran malos. Su conducta fue escandalosa de los hijos de Elí, incluso en una época decrépita, pues, ¿no? Y desvergonzada de los vicios
indujo al pueblo del Señor a transgredir al despreciar los servicios de sacrificio del santuario, ¿no? El único medio que el pueblo podía volver a Jehová era a través de los sacrificios, pero estaban pues corrompidos, ¿no? Los hijos de Elí parecían decididos a demostrar que estas ordenanzas estaban diseñadas principalmente para el beneficio de ellos, ¿no? Del sacerdocio. Es decir, beneficio pues que no eran nada buenas, pero ellos pues lo cambiaron, lo tergiversaron. Entonces, las ordenanzas sagradas ya no eran tan sagradas, ¿no? Por ellos, que eran muy corruptos, muy gente perversa. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 13 al 14, todo se ve como hicieron un garfio, ¿no? Una especie de un trinche, una especie de un fierro para sacar la carne, y el sacerdote pues lo tomaba para sí, ¿no? Usualmente hay que entender que toda la ofrenda de carne o de grano que se cocieren en el horno y todo lo que fuere preparado en la sartén o en la cazuela sería del sacerdote que lo ofreciere. En este caso particular, la porción que pertenecía al sacerdote era la que el garfio, este fierro, sacaba de la olla hirviendo. En esencia, pues vemos de que los hijos de Elí querían barbacoa en lugar de estofado de ternera, por lo que exigieron pues la carne antes de ponerlo en la olla, ¿no? Esta era una violación de la manera y el orden en que se hacían las cosas, ya que se suponía que primero se quemaba la grasa y luego se preparaba la carne, hirviéndola. Se sintieron libres, ellos cambiaron el orden, tomaron primero la carne que quisieran y luego pues quemando la grasa, ¿no? Si alguien dijera no, hey, si alguien le reclamaba, se supone que debes quemar la grasa primero antes de tomarla, estos se enojaban y tomaban el sacrificio por la fuerza. O sea, era un caos. El tabernáculo llegó a ser un caos, ¿no? Se suponía que el sacrificio pues iba primero al Señor, ¿no? Luego el resto iría al sacerdote, pero los hijos de Elí pensaron que eran más importantes que el Señor, pues, ¿no? Ellos tomaron su porción primero, ¿no? El Señor podía tener lo que quisiera después de que terminaran ellos de preparar su carne, su barbacoa, ¿no? Por eso el pecado de los jóvenes era muy grande. Y eso lo vemos en el versículo 17 y 18. Dice, era pues muy grande el pecado de los jóvenes delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios a Jehová. Versículo 18, y Samuel, siendo niño, ministraba delante de Jehová, vestido con un efod de lino. Le hicieron su pequeño vestido, ¿no? Tal como vemos en la imagen. Qué, qué bonito debió haberse visto, pues, Samuel, ¿no? Con ese vestido de sacerdote, de efod, ¿no? Como así se llamaba, ¿no? El vestido con un efod de lino, ¿no? Otra vez los versículos opuestos vemos en los versículos 17 y 18, ¿no? Mientras en el versículo 17 se habla de cómo los hijos menosprecian, en el versículo 18 se habla de cómo Samuel empieza su ministerio con su pequeño vestido, ¿no? Las bendiciones de Ana no llegaron hasta después de la prueba de su fe. Su bendición de la maternidad vino solo cuando ella había probado suficientemente tanto su rectitud en circunstancias adversas como su voluntad de someterse a un decreto divino de esterilidad, ¿no? Ella recibió su poderoso testimonio del Salvador solo después de haber cumplido su voto de consagrar a su hijo Samuel. Y finalmente, la promesa de hijos adicionales vino solo mientras ella continuaba fiel sin recibir más posteridad, ¿no? Al igual que la de Ana, cada una de nuestras pruebas puede conducir a mayores bendiciones y a una madurez espiritual más profunda, porque el Señor promete que todas las cosas con las que habéis sido afligidos obrarán juntamente para nuestro bien y para la gloria de su nombre, dice, ¿no? Obviamente aquí ocurren dos cosas, ¿no? En la vida de Ana. Ana pide primeramente y su matriz se abre y puede tener y dar a luz a nada menos que a Samuel, ¿no? Y luego de ello, otra vez se cierra su matriz, ¿no? Eso es otro milagro. Bueno, no deseado, pero se cierra, ¿no? Se cierra la matriz por un tiempo hasta que ella pues tenga Samuel o destete
y lo entrega, ¿no? Y lo entrega, que vamos a suponer que han pasado 3 años a 5 años. Hay que recordar que la mujer es fértil, ni bien da a luz, sigue siendo fértil. Entonces, en este caso, la matriz se cerró nuevamente a Ana y después, pasado un tiempo, ella vuelve a tener hijos. Otra vez se abre su matriz, ¿no? Para poder tener hijos. Qué bonita enseñanza, ¿verdad? El profeta José Smith, eh, vemos de que el profeta José Smith explicó, desde la primera existencia del hombre, la fe necesaria para disfrutar de la vida y la salvación nunca se pudo obtener sin el sacrificio de todas las cosas terrenales. Es decir, para poder disfrutar realmente de la vida y la salvación, tenemos que sacrificar las cosas terrenales. El sacrificio es una parte esencial del progreso que determina nuestra dignidad para recibir las bendiciones de la vida eterna. Mientras más nos sacrificamos, más se nos abre la puerta celestial. Y Ana lo puede ver en su vida. Ana se da cuenta de eso. Tal como el Señor promete a todos sus hijos, una vez más que se supera por completo una prueba, se otorgan las bendiciones, ya sea en esta vida o en la siguiente. Ana también fue bendecida una vez que el compromiso con su voto había sido completamente probado. Samuel no solo se convirtió en un gran profeta, sirviendo al Señor todos sus días, sino que también se cumplieron los anhelos de Ana de tener más hijos. A través de Elí, el Señor elogió el compromiso de Ana con su voto y luego la bendijo con la promesa de más hijos. Finalmente, a Ana se le concedieron 3 hijos y 2 hijas más. Por fin su copa verdaderamente se desbordó, pues, ¿no? Con bendiciones de gran alegría. 5 hijos tuvo luego, pero primero tuvo a nada menos que Samuel. O sea, una mujer estéril llega a tener 6 hijos. Increíble, ¿verdad? Qué tal fe que demostró Ana y qué tal compromiso de cumplir su promesa que ella hizo, ¿no? Mientras Samuel obviamente crecía delante de Jehová, dice el versículo 21, los hijos de Elí seguían cada vez peor según el versículo 22 y otra vez se repite en el versículo 26 que dice, y el niño Samuel iba creciendo en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Al relato del llamado de Samuel le sigue pues una crisis en Israel y un cumplimiento parcial de la profecía contra la casa de Elí. Los capítulos 4 al 6, hago un paréntesis acá, registran la gran batalla con los filisteos, la muerte de los hijos de Elí y la captura del arca del pacto en el en el campo de batalla. Elí, el sacerdote de Silo, murió como resultado de una caída causada por la noticia, pues, ¿no? No cuando se enteró de la muerte de sus propios hijos, sino por la noticia de la pérdida del arca, ¿no? Eso lo vemos en el capítulo de Primera de Samuel, capítulo 4, ¿no? Cae el arca, ¿no? Ante los filisteos. La gran enseñanza que nos deja esta historia de lo que hemos leído, que no está escrita con respecto a Ana, es cuando el sumo sacerdote Elí pronuncia la gran bendición sobre Ana, ¿no? Sobre una mujer que pide un milagro de un hijo. Tener un hijo, eso es lo que pide Ana. Ella no pide un hijo perfecto, un hijo hermoso, un hijo alto, bajo o con características particulares. Ella solamente pide un hijo. No importa el hijo que tendría. Es más, no importa si eran hijos como los hijos de Elí, porque madre es madre y no importa el hijo que uno tenga, pues, ¿no? Mientras Elí, el que da la bendición, no sabe qué hacer con sus hijos, ¿no? Eso vemos en este libro de Samuel, algo parecido, lo que hemos visto, ¿no? Algo contradictorio, empiezan versículos opuestos, ¿no? Mientras una mujer quiere hijos, no importa cómo sea, Eli que tiene hijos prácticamente pues no los quiere a sus hijos, ¿no? Porque ya dice, estos están muy malos. Eh, y es curioso cómo eso se usa estos versículos, ¿no? Para entender mejor nosotros.
¿no? Y es curioso de que mientras Elí, el que da la bendición, no sabe qué hacer con sus hijos, unos hijos deseados, obviamente, en un momento que ellos fueron deseados también, pero ahora pues se apartaron del camino y que tienen la bendición de estar en el templo, pero que lo usan para el mal, que se volvieron inicuos. Eso es el trato de la comparación que se hace, ¿no? Mientras el deseo de Ana, el deseo de Elí, pues es obviamente que ya esos hijos no los quiere, ¿no? Mientras una mujer deseaba tener hijos, Elí no veía de cómo enderezar a sus hijos. Es más, creo que en el fondo no deseaba tenerlos, ¿no? Porque estaban pues pecando contra Dios. La vida es así a veces, ¿no? Has visto que muchos se sienten orgullosos de tener el sacerdocio, mientras muchas otras familias pues no lo tienen, ¿no? Muchas familias se sienten orgullosos también pues de haber mandado 1, 2, 3 hijos a la misión, mientras otras familias no tuvieron la oportunidad de tener un hijo varón, o quizás no tienen hijos, o quizás sus hijos no crecieron en el Evangelio. Cuando veas a alguien que se jacta del liderismo que a veces hay en la iglesia, en su familia, del sacerdocio, cuando se jactan de provenir pues de generaciones que pertenecen a la iglesia, que se jactan de su familia por diversas razones, del tiempo que tienen en la iglesia también, ¿qué hacer ante eso? Recordemos a la gran Ana, ¿no? Su paciencia y fe que la llegó a tener un milagro eterno. No un milagro para este tiempo, sino uno eterno, ¿no? Súper enseñanza que nos deja Ana. Esa es una gran enseñanza. Ahora, en el capítulo 3 de Primera de Samuel, en el versículo 1 del capítulo 3, nos dice que la palabra del Señor pues era preciosa en aquellos días, pero no había visión. O sea, ya Elí estaba en otras, ya estaba con las horas contadas, ya se iba a ir de esta vida, ¿no? Es curioso eso que dice que no había visión manifiesta, ¿no? Es lo que dice el versículo 1, ¿no? Aquí hago un paréntesis porque a diferencia de la época de José Smith, la palabra del Señor fue derramada sobre los santos de los últimos días, ¿no? Esto produjo pues una avalancha de conocimiento que los santos no estaban preparados para recibirlo. En el tiempo de José Smith dice que fluía mucha revelación, demasiada revelación. La palabra del Señor quería darse a todo el género, a todas las personas, ¿no? Tanto es como en la actualidad, cuando enseñan los misioneros, ¿no? Volviendo a la época de Samuel, ¿qué sucede cuando no hay a quien revelar lo que Dios desea para su pueblo? Versículo 3, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. En el lugar santísimo, ahí se le habían hecho una camita pues a Samuel, ¿no? Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, vemos lo que ocurre, ¿no? Así era la vida de Samuel, pues, ¿no? Dormía en un lugar santísimo. Es hermoso. Wow. ¿Qué tal experiencia habrá tenido este niño, verdad? Ahí le pusieron su camita para que duerma, es decir, al lado de la presencia de Dios, es decir, al lado de Dios vas a dormir, imagínense, ¿no? Eh, y vemos de que es ahí donde Jehová llama a Samuel, ¿no? Y le pregunta, viene a la mente de uno, ¿no? ¿Por qué Dios, por ejemplo, no le habló a Elí? ¿No? Porque Elí era en ese momento el profeta, ¿no? Y sumo sacerdote en el antiguo Israel. Pero Elí no pudo o no quiso hacer lo que se le dijo. Tuvo 2 hijos, eran herederos del sacerdocio, pero eran libertinos y malvados, ¿no? Y Elí no podía o no los controlaba. Por lo tanto, el Señor tuvo que elegir a alguien más. Escogió a un muchacho pequeño y cuando Dios lo llama 3 veces, ¿no? Samuel, Samuel, dice, le respondió. Vamos a ver lo que dice en el versículo 10, la tercera vez después de que él ha sido llamado y va corriendo a Elí, porque él cree que es Elí el que lo llama. No conoce a Dios, no conoce a Jehová. Y dice el versículo 10, y vino Jehová y se puso delante de él y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Wow, qué bonito versículo, ¿no? Habla, que tu siervo escucha. Desde ese momento todos se enteraron, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era un profeta de Dios.
Algo que no debemos dejar pasar es que al comienzo Samuel escucha la voz del Señor, pero no sabe quién lo llama. Nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz del Señor. Es un proceso, incluso si la voz es audible. Así fue con el joven Samuel. Era bueno, tierno y espiritual, pero carecía de experiencia con las obras del Espíritu y la voz del Señor, ¿no? Debemos familiarizarnos también con el Espíritu del Señor, que no podemos ser engañados, que no podamos ser engañados, ¿no? Debemos entenderlo y debe morar con nosotros. Cuando escuchamos las palabras de consejo que provienen de quienes tienen el derecho de dar consejo a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Todo santo de los últimos días debe saber en un momento y debe reconocer la voz y el consejo del Señor por medio de sus siervos, ¿no? Eso es lo que se nos pide en la actualidad. A Samuel se le revela lo que le sucedería a los hijos de Eli con la crianza que tuvo con sus hijos, ¿no? En la iglesia hay mucho énfasis en criar a los hijos con amor. ¿Y por qué hago esta mención? Porque vemos aquí que al parecer falló Elí en la crianza de sus hijos, ¿no? Hablamos de bondad hacia los demás, queremos ser agradables, pero cuando se trata de nuestros hijos, a veces tenemos que ser como el Salvador, ¿verdad? Que limpió el templo. Este fue el gran amor, el gran error de Elí, ¿no? Sabía que lo estaban haciendo sus hijos, pero no los detuvo, ¿no? En ningún momento se ve que él los detuvo. Si bien tratamos de no ejercer un dominio injusto, ser un padre permisivo es igual de peligroso también, ¿no? Los padres autoritarios valoran la obediencia como una virtud en sí misma. Siempre se tiene que pedir sabiduría para poder criar, ¿no? Es lo mejor, el consejo que se nos da, que se le da a todos los padres, ¿no? Es mejor, obviamente vemos de que eh, es mejor poder corregir mientras uno es niño, ¿no? Eh, el gran desafío es poder ser un buen padre o madre con los hijos, ¿no? Pero está demostrado que es en la niñez que se puede criar porque en la adultez ya es más difícil, ¿no? Siempre se nos aconseja que no criamos hijos solo para complacer nuestra vanidad. Traemos niños al mundo para que se conviertan en reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas para nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que llegamos a la clase del día de hoy que se nos ha extendido, ¿no? Vemos que Ruth, la moabita, la conversa de una tierra extranjera, mostró una gran fe, ¿no? Una fe grande que se convirtió en parte integral del linaje más bendito de todos, ¿no? Esta gran mujer que provenía de generaciones de idólatras sería pues antepasada del Salvador del mundo, ¿no? Y hemos visto a la gran Ana y su fe también, ¿no? La gran Ana y su fe, su profunda oración y el cumplimiento del compromiso que hizo, ¿no? Luego vemos a Samuel, cómo empieza a conocer al Señor. Eh, Hay muchos versículos hemos visto en esta clase, importantes, bonitos, que lo podemos recordar, pero más recordemos que las mujeres obviamente ejercen su fe y nosotros, los varones que poseemos el sacerdocio, tenemos que ayudar que la mujer también pueda ser en ese aspecto una mujer espiritual que pueda buscar por sí misma a Dios, que lo puede lograr y lo puede hacer siempre, a pesar que no tiene el sacerdocio. Pero basta con una oración y ya es escuchada. Y esto ha sido la clase del día de hoy, los comparto con ustedes. Gracias, mis queridos amigos, y nos vemos en la próxima clase.